La Biblia es uno de esos regalos de Dios maravillosos. La verdad es un regalo fabuloso. En estos días un periodista dijo algo que me llamó la atención. Decía, mira, la Biblia es el libro más esencial del ser humano. Porque ella no solamente es ese libro espiritual que es la palabra de Dios, sino también es una riqueza literaria, es la mejor obra escrita alguna vez. Y se nota que es escrita por el Señor. Ahora también es el libro más vendido. Creo que todas las familias por lo menos tienen una Biblia en casa. El tema es que aunque es el libro que más tenemos, a veces es el que poco estudiamos, el que poco leemos. Y ese libro que a veces lo tenemos más como amuleto, ¿no? Abierto ahí en el Salmo 91 para que espante los espíritus, para que esté ahí como ese amuleto que uno dice, ¡ay, tenemos la Biblia, qué bueno, ya descansamos! ¿Sabes? La verdadera riqueza de la Biblia no está en tenerla, está en leerla, está en estudiarla. Por ejemplo, la verdadera riqueza de una comida es comerla. No solamente es verla ahí en el plato, ¡ay, tan lindo! Y uno como no la come porque da pesar, ¿no? Como cuando uno va a un restaurante eso fino, que ese plato tan carísimo, ¿sí? Ahora tan bonito, ¿no? Uno no sabe si comérselo o colgarlo, porque es tan hermoso, uno sabe, bueno, me lo como, tomo una foto, pero el tema es que uno dice, ay, Dios mío, me lo como y se acaba y tan caro que era. No, pero la verdadera riqueza está en disfrutarlo, en saborearlo, en que tú puedas degustarlo. El valor de la palabra no es que compraste la Biblia más cara, no es que compraste la Biblia más grande, no es que compraste la mejor traducción, no, es que podamos leerla y podamos estudiarla o entenderla. Ahora, el tema es que a veces nos acercamos a ella de una manera equivocada. Primero, creemos que es un amuleto, algo que hay que tener simplemente porque hay que tener en la casa. Otra es que a veces la leemos como algo ajeno, como algo que no tiene que ver con nosotros. Mire, no es lo mismo leer una carta que es para nosotros o una carta que es para otra persona. Por ejemplo, cuando tú lees una carta que es para otra, ¿eso qué es? Chisme. Pero cuando es una carta para uno, es algo que a uno le interesa. Esas palabras tienen significado, esas palabras tienen esa importancia, porque no son para otros, son para mí. Y yo creo que no hay nada más lindo que entender que la palabra de Dios no solamente es un libro bello, no solamente es un libro espiritual, no solamente es un libro maravilloso, sino que es un libro para ti y para mí. Y debemos acercarnos entendiendo que son las palabras de Dios para nosotros. Es el propósito de Dios, es el manual que Dios tiene para nosotros. Es como cuando tú compras un aparato electrónico, viene al lado un manual. Bueno, Dios nos creó y al lado nos puso un manual para que entendamos sus propósitos, para que disfrutemos todo con su contenido. Pero entonces el tema es, bueno, pastor, pero ¿cómo hago para leerla? ¿Y cómo hago para estudiarla? Porque ahí es donde está el verdadero tesoro. No en tenerla en la casa, en estudiarla, en extractar su sabor. Y entonces uno dice, pues, ¿por dónde empiezo? Pues por donde se empiezan todos los libros. ¿Por dónde? Por el principio. Y por eso queremos empezar una serie tomando eso, el principio. Ahora, el primer libro en la Biblia es el libro de Génesis. Ahora, ese no era el nombre original. El nombre original era Bereshit. El nombre Génesis fue un libro o el nombre que le dio la Septuaginta a ese libro. Pero el nombre original era Bereshit, que son las palabras con las cuales inicia ese libro que se llama En el principio. Así se llama, En el principio. Es el nombre original. Así que si usted quiere ir al original, no lo chiviao, el original. No, mentira, Génesis también sirve. Pero ese libro se llama Bereshit. Solamente que si usted dice, vamos a leer Bereshit ahí capítulo 1, tal vez nadie te va a entender. Así que toca decir, hay que leer el libro de Génesis. Y por eso me encanta cómo arranca este libro. Este libro es parte de algo que se llama la Torá. La Torá tiene que ver con esa ley del Señor, con esa palabra de Dios para nosotros. Ahora, qué bueno acercarnos a ella. Yo quiero que leamos entonces el primer versículo de la palabra de Dios. Está Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¡Wow! ¡Qué inicio!, ¿no? Ahora, si a ti te preguntaran cómo debería iniciar la Biblia, yo creo que no habría mejor inicio que ese. ¿Por qué? Porque nos presenta de escena el primer personaje maravilloso, Dios. Ahora, muchas personas han criticado la Biblia y despectivamente han dicho que la Biblia es un libro de mitos. Ay, ese mito de la Biblia, ese mito del Génesis, ese mito de la creación. Perdón, si hay algo que tiene la Biblia es que la Biblia es un antimito. Porque si tú comparas la palabra de Dios con las escrituras de esa época, recuerde que Génesis no lo escribieron anoche, no lo escribieron esta semana. Ahora, si tú comparas la Biblia con los demás escritos, te vas a dar cuenta que justamente se diferencia radicalmente. Es más, si tú comparas la mitología, por ejemplo, egipcia, la mitología griega, la mitología romana, bueno, cualquiera babilónica, te vas a dar cuenta que los mitos de ellos no solamente son el origen de las cosas, sino el origen de los dioses. Lo primero que nos presentan los mitos es cómo se originaron los dioses. Aquí no. La Biblia no nos dice cuál es el origen de Dios. La Biblia lo da por sentado. Porque nos está diciendo que Dios no es un mito. Dios no es sencillamente algo que fue un accidente cósmico o no sé, una estratagema por allá metafísica. No, Dios es una persona. Y Él es el principio de todas las cosas. Él es el origen de todo lo creado. Ahora, eso es muy interesante. ¿Por qué?
Porque nos dice, mire, lo importante no es saber de dónde salió Dios. Lo importante es que Dios es el origen de todo. Y voy a ponerlo en estas palabras. Recuerda que la palabra tiene que ver conmigo. ¿Te imaginas que alguien en este momento empiece a decir, ¿será que yo tuve un papá? ¿Será que yo tuve una mamá? Y se acerca el papá, ¿tú eres real o eres un espejismo? ¿Qué va a decir? ¿No hay algo más absurdo que eso? Claro que tuviste un papá. Si estás aquí es porque tuviste un papá y una mamá. No es que iba por ahí un espermatozoide ahí en la calle andando, así todo paseando, y pum, se estrelló con un óvulo y saliste tú. No, todo eso fue un proceso. Tú tuviste un padre y una madre. Lo importante, ¿cuál es? No es saber si tuviste, si existe. Lo importante es conocerla. Lo importante es estar cerca. Entonces, saber si existe un Dios, claro que sí. Dice la Biblia que los cielos cuentan la gloria de Dios. Aún nosotros mismos somos conscientes de que existe un ser superior, independientemente de lo que haya dicho la Biblia, independientemente de lo que diga alguien. Todas las personas nacemos con una conciencia de Dios. Mire, si tú miras y miras los indígenas o los aborígenes, ellos tenían una conciencia de Dios. Ahora le ponían otros nombres, Mochue, Bachue, lo que sea, la luna, el sol. Pero lo que está diciendo es que todo ser humano, así nadie le haya hablado de Dios, nace con una conciencia que hemos sido creados por Dios. Ahora, yo sé que generalmente la evolución trata de explicar las cosas sin Dios. Entonces ellos dicen, no, nosotros somos un chiste cruel. Nosotros somos un accidente, somos el fruto de una explosión, fruto de algo que pasó que nadie pudo controlar. Uno dice, wow, es terrible eso. Es más, yo no sé si han escuchado la expresión, la partícula Dios. Entonces han vuelto Dios una partícula, han vuelto Dios una energía, han vuelto Dios un accidente. ¿Sabes qué nos dice Génesis 1:1? Que Dios no es accidente, Dios es una persona. Una persona que crea todo con un propósito. Un Dios que crea todo perfecto. ¿Y sabes que eso es muy importante en la vida? ¿Por qué? Porque si tú crees en la vida que eres un accidente, pues terrible. Quiere decir que eso que tú eres un accidente en la vida. Pero cuando yo entiendo que soy parte del propósito y el diseño perfecto de Dios, eso hace que mi vida tenga sentido. Entonces tú no eres un accidente. Ni siquiera es un accidente de tus papás. No fue una noche loca, una noche de copas, no fue un mal en la cuenta, no fue un condón roto. No, fuiste parte del propósito perfecto de Dios. Tanto que el salmista dice, mi embrión vieron tus ojos. Todas las cosas se inician en Dios. Todo inicia en Dios. Tu vida ha iniciado en Dios. Por eso cuando tú lo conoces a Él, estás conociendo los propósitos perfectos que Él tiene para tu vida. Por eso lo peor que le puede pasar al ser humano, lo peor que nos puede ocurrir es alejarnos de Dios. Porque es alejarnos de nuestro Creador, es alejarnos de nuestro Padre y es alejarnos de nuestros propósitos perfectos, de los propósitos que Dios tenía para nosotros. Y entonces el caos del problema o el caos que está viviendo el mundo no ha sido porque Dios causó ese caos, ha sido porque la humanidad se alejó del propósito perfecto de Dios. Entonces, si queremos entender por qué estamos en esta tierra, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de estar aquí, porque mucha gente piensa, bueno, ¿para qué vivimos? Para, no sé, nacer, crecer, reproducirnos y morir. ¿Sabes? La vida tiene mucho más que eso. Hay un sentido más grande que eso. Porque si no, imagínate en este tiempo donde estamos rodeados de aflicción, estamos rodeados de muerte, estamos rodeados de tanta desesperación. Si la vida es solamente esto, apague y vámonos. Qué chiste cruel. Uno nacer, crecer, ilusionarse para decir morí y se acabó todo. Qué bueno que el Señor ha venido para vencer la muerte, porque su propósito no es temporal, su propósito es eterno. El amor de Dios es eterno, su palabra es eterno. Entonces conocer a Dios es conocer al Dios eterno, al Dios que tiene propósitos perfectos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces lo importante es entender que Dios es una persona, que no es una energía y que nada le ocurrió por accidente, sino que Dios es un Dios participante en todo esto que se llama creación. Ha sido participante en tu vida, ha sido participante aún en tu creación. Cuando fuiste creado, fuiste diseñado precisamente por el Señor. Entonces qué bueno saber que somos parte de ese propósito eterno de Dios. Ahora, el tema es cómo poder entender ese propósito de Dios. ¿Cómo es que Dios se acerca a nosotros? ¿Cómo es que Dios crea las cosas? ¿Cómo es que nos acercamos a Él? Y hay muchas personas aquí que no han entendido el versículo número 2. Porque en la Reina Valera dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Bueno, aquí en esta serie vamos a utilizar la Biblia NTV. No porque sea mejor que la Reina Valera o porque sea mejor versión que otras, no. Todas las versiones son buenas. Lo que pasa es que todas las versiones son limitadas. Lo ideal sería que lo leyéramos en hebreo. Sí, eso sería lo ideal, pero saque su Biblia en hebreo y leamos en hebreo. Pues dirá, pastor, usted es como ebrio, pero chiste malo. Ok, porque tal vez sería muy complicado, pero sería la mejor manera de entenderlo. Así que toda traducción trata de explicar en su regla de interpretación
para que podamos entender. Entonces por eso no te cases solo con una versión, sino que tú puedas enriquecer también la lectura de la palabra. Así que quiero utilizar otra versión que es la NTV para leer el versículo número 2. Dice: la tierra no tenía forma y estaba vacía, y la oscuridad cubría las aguas profundas, y el Espíritu de Dios se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Ahora, muchos se han quedado simplemente con la Reina Valera, que dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Y la primera pregunta que decían es: ¿y quién la desordenó? ¿Y cómo es que la Biblia la desordenó? ¿Quién fue el chino que la desordenó y la volvió nada? Entonces justifican eso con: en el cielo había una guerra cósmica y entonces Dios había creado los ángeles y entonces allá se pelearon y el diablo bajó tan bravo que vino aquí y desordenó todo. Bueno, esto me deja varias preguntas. La primera es: si me dicen que en el cielo hubo una guerra cósmica y pasó eso antes de Génesis 1, tengo preguntas. ¿Cuál cielo si Dios no lo había creado? ¿En qué día creó Dios el cielo? ¿En qué día? ¿No? En el 2, en el 1, en el segundo día Dios creó los cielos. En el segundo. Entonces, ¿la guerra cósmica dónde estuvo? No, que en otro cielo. ¿Cuál cielo? Se supone que Dios lo creó en el día segundo, ni que era en el 1, para decir: no, es que fue en el primero. No, en el primero solo Dios creó la luz y separó la luz de las tinieblas. Eso fue lo único que hizo en el primer día. O sea, ¿dónde fue la pelea? ¿Dónde fue la batalla? No, es que Satanás era el director de alabanza. Otra vez, la Reina Valera, una mala traducción de un versículo, que eso lo vamos a ver después, ¿ok? Porque vamos a entender aquí la palabra de Dios de manera mucho más profunda. Entonces, lo primero que entendemos es que esa guerra cósmica, por lo menos yo no lo veo en la Biblia. Sí es cierto, Satanás se rebeló, pero eso lo vamos a entender después. Pero no justifica ese versículo. Por eso aquí la palabra no es desorden de que alguien la desordenó. Lo que está diciendo es que no tenía ninguna forma. Es como la materia prima. Entonces, el primer versículo es una declaración general. Es como cuando usted dice: voy a hacer almuerzo. Al principio, ¿qué era? Arroz, papa, no tenía forma de almuerzo. Era simplemente ingredientes. Entonces, el versículo número 2 nos da que los ingredientes con el cual Dios crea las cosas. Entonces, Dios empieza a partir de ¿qué? Simplemente de algo que no tenía forma. Dice que la tierra no tenía forma y había agua. Entonces había tierra y agua. Recuerde que así es parecido a como Dios creó al hombre. ¿Con qué Dios creó al hombre? ¿De qué lo creó? Del barro. ¿Y qué es barro? ¿Qué es barro? Tierra y agua. En la unión de las dos cosas se forma el barro. Lo mismo es, Dios nos creó parecido. Entonces Dios estaba creando las cosas. Entonces antes de eso no existía nada. Y se nos dice que Satanás vino y se ordenó la tierra. ¿Cuál tierra? Si la tierra todavía Dios no la había creado. ¿Estamos aquí conmigo, por favor? Yo sé que a veces suena así tan complicado que dice: pastor, teólogo, 2 puntos, el que entiende a Dios, pero que solo Dios lo entiende a él. No, la idea es tratar de hacerlo lo más sencillo. Recuerden, no quiero dar aquí una clase de seminario bíblico, para eso los invito los lunes a las 7. Esto realmente es cómo tomar este tema de manera más pastoral. Ahora, esto nos enseña, recuerden que esta palabra tiene que ver con nosotros. ¿Cómo Dios viene a nuestra vida? Dios viene para crear algo nuevo en tu vida. Jesús le dijo a Nicodemo, le dice: es necesario nacer de nuevo. Dice: nacer del agua y del Espíritu. Entonces, ¿cómo es que el Señor crea algo nuevo en mi vida? Tal vez en este momento estás viviendo un desorden en tu vida. Tal vez como el versículo 2 hay caos en tu vida. Tal vez tú dices: Señor, pero esto no lo arregla nadie. Tú no sabes el caos en mis sentimientos, el caos en mis emociones, el caos en mis finanzas, el caos en mi familia, el caos en mi economía. Pues déjeme decirte algo: ¿cómo actúa Dios? ¿Cómo obra Dios? Y aquí es un hermoso relato de cómo obra Dios. Cuando Dios va a obrar en nuestra vida, cuando Dios va a hacer algo nuevo en tu vida, ¿sabes qué va a utilizar? 2 elementos. Va a utilizar primero el Espíritu. Y por eso dice en el versículo número 2, dice: y el Espíritu de Dios, ¿qué dice? Se movía. En Reina Valera dice: sobre la faz de las aguas. O en esta versión dice: se movía en el aire sobre la superficie de las aguas. Entonces, lo primero que Dios va a enviar para hacer algo nuevo va a ser ¿qué? Su Espíritu Santo. Entonces, lo primero que tú necesitas en una economía maltrecha como nos ha quedado después del año 2020, lo que nosotros necesitamos en medio de una familia que está a punto de destruirse en un caos, lo que tú y yo necesitamos en medio de sentimientos que están confundidos, llenos de tristeza, depresión, ¿qué es lo que necesitamos? El mover de su Espíritu Santo. ¿Sabes? Toda la humanidad empezó no por un caos, no empezó por un chiste cruel, no empezó por un accidente, no, todo empezó por un avivamiento. ¿Qué es avivamiento? El mover del Espíritu Santo. ¿Sabes? Así inició la iglesia. Cuando empezó la iglesia, ¿cómo empezó? ¿Qué empezó a ocurrir? ¿Qué descendió? Cuando empezó la iglesia, ¿qué descendió? El mover del Espíritu Santo. Y mire que ese mover trajo ¿qué? Transformación. En este mundo donde nos encontramos, uno podría decir cómo el Espíritu Santo, cuando viene a nuestras vidas, cómo nos transforma.
Y ese hombre que era cobarde ahora se levanta y no solamente habla en otros idiomas, sino es predicador de la palabra de Dios. Y miles se convierten en ese momento. Entonces mire cómo lo primero que necesitamos no es dinero en nuestros bolsillos. Lo primero que tú y yo necesitamos no es un nuevo trabajo. No es, no sé, una nueva casa para vivir. Lo que tú y yo necesitamos es el mover, la presencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Por eso tú y yo necesitamos decirle: Espíritu Santo, ven y muévete. Mire, recuerden que cuando Jesús estuvo en esa tierra, ¿qué dijo? Yo les digo que les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, enviaré ¿a quién? Al Espíritu Santo, el cual estará con nosotros y en vosotros. Entonces eso es lo lindo, saber que el Espíritu Santo Dios lo envía no solamente para que esté con nosotros, sino que esté en nuestra vida. Por eso ahora nosotros somos ¿qué? Templo del Espíritu Santo. Entonces yo quiero que le digas ahí al Señor: Señor, muévete en mi vida. Quiero que tu Espíritu Santo se mueva en mí. Y por eso muchas veces el apóstol Pablo le dice a sus discípulos, le dice a la iglesia, le dice: sed llenos del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos el mover del Espíritu Santo en nuestra vida. Eso es lo fundamental para que haya algo nuevo, para que haya la transformación. Mire, cuando el Espíritu Santo se mueve en nuestra vida, estamos volviendo al punto inicial. Estamos respondiendo a la primera razón por la cual fuimos creados. Fuimos creados para que el Espíritu Santo more en nuestra vida. Fuimos creados para ese mover de Dios en medio de nosotros. Y por eso, lo primero que tú y yo necesitamos, si tú dices: pastor, yo quiero tener un nuevo inicio, qué bueno que en este nuevo año yo tengo una nueva vida. Pues esa nueva vida empieza por el mover del Espíritu Santo. Yo te digo algo: es por el Espíritu Santo que estamos aquí. Usted no está aquí por inteligente, aunque lo somos. Usted no está aquí por bello. Bueno, aunque tratamos de serlo, ¿no? Ahí nos bañamos para quedar un poquito mejor arreglados. No, mentiras. Pero no estamos aquí por eso. No estamos por lo hermosos que éramos. No estamos porque, no es que el Señor sin nosotros no es iglesia. No, es que definitivamente nos necesita a nosotros. No. Estamos aquí porque el Espíritu Santo tocó nuestra vida. Estamos aquí porque Él te redarguyó. Porque tal vez tú estabas pensando en: me quedo durmiendo, voy a la iglesia. Veo televisión, voy a la iglesia. Veo serie, voy a la iglesia. Y de pronto el Espíritu Santo tocó tu vida. Tal vez usó un familiar, tal vez usó alguien que te dijo: vamos. Pero el Espíritu Santo está haciendo su obra, te está trayendo a ti. Así que todo inicia por el mover ¿de quién? Del Espíritu Santo. Somos cristianos porque el Espíritu Santo nos ha convencido. Recuerde que es el que redarguye, Él es el que convence. Entonces, ¿qué es lo que tú y yo necesitamos para que algo nuevo ocurra? Para que la obra de Dios se manifieste en nosotros. ¿Qué necesitamos? El mover de su Espíritu Santo. Este año necesitamos empezar diciéndole: Espíritu Santo, llénanos. Ahora, no solamente el Señor envía su Espíritu Santo. ¿Qué dice el versículo 3? Dice: entonces dijo Dios. Y aquí no solamente Dios envía su Espíritu, sino ahora Dios envía ¿qué? Su palabra. ¿Sabe? El Evangelio según San Juan capítulo 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. En otra versión dice: en el principio era la palabra, o sea, el logo de Dios, la palabra de Dios. ¿Sabes qué lindo saber? Que hay dos elementos fundamentales en nuestra vida: el mover del Espíritu y la dirección de la palabra. Eso es un avivamiento. Hoy en día las iglesias dicen: necesitamos un avivamiento. ¿Pero qué es un avivamiento? Un avivamiento es eso: el mover del Espíritu Santo y la dirección de la palabra de Dios en nuestra vida. Eso es lo más importante, porque si nosotros no tenemos la palabra de Dios, estamos perdidos. Solo ella es lámpara a nuestros pies, solo ella es lumbre a nuestro camino. El apóstol Pedro le decía al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Qué palabras tan hermosas. Cuando venimos a Dios, venimos a decirle: Señor, solo tú tienes palabras que dan vida. Y tu palabra no solamente es un buen consejo. Tu palabra no simplemente son buenas intenciones. La palabra de Dios es espíritu y es ¿qué? Y es vida. Es tan poderosa su palabra que crea las cosas de la nada. Por ejemplo, yo puedo decir en esta mañana: sea la luz. O puedo decir: no va a llover, y llueve. O puede decir: va a dejar de llover, y sigue lloviendo. O sea, lo que estoy diciendo es que mis palabras no son las palabras de Dios. Hemos escuchado frases por ahí que dice: las palabras tienen poder. Sí, pero ¿las palabras de quién? Las palabras del papá tienen poder sobre el hijo. Mire, voy a decir algo muy sencillo. Por ejemplo, imagínate que tú escuchas en tu empresa esta frase: a partir de hoy no lo quiero volver a ver más en esta empresa. Es una palabra fuerte, pero depende de qué, de quién la dice. Porque si la dice el empleado, el mensajero, que le dice al patroncito: patroncito, a partir de hoy no lo quiero volver a ver en esta empresa, ¿eso qué es?
O es un chiste, o es un consejo porque lo ve enfermito, patroncito, vaya para la casa, no se preocupe. O sea, puede ser una recomendación. Pero si es del gerente al mensajero, ¿eso qué es? Despido, ¿sí o qué? Hasta ahí le llegó el trabajito. Entonces, las palabras no es las palabras es quien la dice. Y déjeme decirte algo, la única palabra que tiene poder de crear de la nada es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Todos los demás, sencillamente hablamos. Y si tus palabras quieren que tenga poder, tú tienes que hablar la palabra de Dios. Por eso, ¿qué le dice el Señor a Josué? ¿Recuerdan a través de Moisés? ¿Qué le dice? Nunca se apartará de tu boca ¿qué? Este libro de la ley. O sea, que tu boca hable ¿qué? La palabra de Dios. Dice, porque entonces harás prosperar tu camino. Entonces yo no hago prosperar mi camino diciendo, y hoy me va a ir bien, y entonces ahí sí, mejor dicho, y este será un día maravilloso, y voy a vender muchísimo. Tú puedes decir palabras muy lindas, pero las palabras muy lindas simplemente van a ser palabras de cajón. ¿Cuántas personas dijeron, el año 2020 será maravilloso? Sí, ¿para quién? Para las farmacéuticas ha sido un año maravilloso, ¿sí o qué? Para los corruptos, para los políticos, maravilloso, porque han sacado unas tajaditas maravillosas, ¿sí? Pero la única palabra que trae poder y transforma es la palabra de Dios. Mire, yo puedo llegar a un muerto y decirle, levántese. O puedo decir como cuando uno dice, ¿cómo lo siento? Y el familiar va a decir que lo va a sentar, déjalo acostado. O sea, generalmente esas palabras a veces son hasta irrespetuosas. Pero la única palabra que da vida aún a los que están muertos es la palabra de ¿quién? De Dios. Cuando Jesús le dijo a Lázaro, levántate y anda, son palabras que aún a la muerte la transforman en vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, por eso, qué importante entender que las palabras de Dios son las palabras que tú y yo necesitamos. Hoy en día tenemos las palabras de las redes sociales. Hoy día tenemos la palabra de los amigos. Hoy tenemos la palabra de tantas personas a nuestro alrededor. Pero la única palabra que transforma, la única palabra que crea de la nada, la única palabra que nos sostendrá es la palabra que viene de parte de Dios. Esa es la palabra que tú y yo necesitamos. Es la palabra al cual necesitamos aferrarnos. Entonces, en este nuevo año, en este año 2021, tú y yo, sí o sí necesitamos ¿qué? El mover del Espíritu Santo en nuestra vida y la dirección de la palabra de Dios. Porque cuando el Espíritu Santo se mueve en tu vida, cuando tú permites que el Espíritu Santo venga a tu vida y permites que la palabra de Dios llegue a ti, wow, verás milagros sobrenaturales de Dios. Verás cosas que de la nada vas a ver la provisión de Dios, de la nada vas a ver las nuevas fuerzas de Dios, de la nada vas a ver la orientación clara, porque eso ha venido el Señor a hacer algo nuevo en tu vida. ¿Y cómo obra Dios? ¿A través de qué? De su Espíritu Santo y a través de su palabra. Yo sé que hay muchas iglesias que les encanta la metafísica o el misticismo. Y aquí llévese la rosa del ladrón, la rosa de Aarón, y llévese la agüita de yo no sé qué, y venga le doy la patadita de la buena suerte, y venga eche para que le eche al chance, y todos queremos esos golpes de suerte. Digo algo, Dios no actúa así. Dios no actúa por un golpe de suerte, Dios no actúa por una frase mística. Repita este mantra, ¿sí? Lo que sí practican más de una es el mantra yoga. El mantra baja yo gasto, pero ese no, así no funciona. O decir concéntrese, no. Déjeme decirte, a Dios funciona, o Dios trabaja, o Dios actúa. ¿A través de qué? De su Espíritu y de su palabra. Así es que Dios ha obrado y así seguirá obrando en tu vida. Por eso lo que tu familia necesita es que permitas que el Espíritu Santo se mueva ahí. Es que permite que la palabra de Dios direccione tu familia y verás la gloria de Dios, verás la gracia de Dios. O como el Señor le dice a Josué, entonces harás ¿qué? Prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tú permites el Espíritu Santo, cuando tú dejas que la palabra de Dios direccione tu vida, verás la recompensa de Dios. Ahora, ¿qué trae el Espíritu Santo y qué trae la palabra? Y aquí vamos a encontrar algo interesante en este capítulo 1 de Génesis. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que lo primero que hace Dios es crear, y crea de la nada. Dice, haya luz, y hubo luz, y vio Dios que la luz era buena. Luego, y aquí hay una palabra que se repite por lo menos 3 veces durante este capítulo, dice, separó Dios la luz de la oscuridad, o como dice la Reina Valera, separó Dios la luz de las tinieblas. Es más, en el segundo día, Dios dice que separó las aguas de arriba con las aguas de abajo. Y a las aguas de arriba el Señor le llamó cielos, ahora sí crea los cielos, y en las aguas de abajo llamó ¿qué? Mares. Y después dice que el Señor separó las aguas de los mares de la tierra y descubrió la tierra seca. Otra vez, 3 veces repite la palabra ¿qué? Separar. ¿Por qué? Porque cuando el Espíritu Santo viene a tu vida,
Cuando la palabra de Dios viene a tu vida, lo primero que trae el Espíritu y la palabra, la primera evidencia de que el Espíritu Santo se está moviendo en tu vida, que a ti te ha llegado la palabra de Dios, es que esa palabra va a traer orden, va a ordenar tu vida. Porque Dios es un Dios de orden. Dios no actúa en desorden. Mire, cuando a mí me dicen que todo empezó por una explosión, ¿la explosión qué es? Caos. Es un desorden. O usted ve después de una bomba cómo quedan las cosas, organizadas. ¿Cómo quedan las cosas después de una bomba o un estruendo? Nuestros hermanos que han sido militares, ¿sí? ¿Cómo queda después de una detonación? ¿Cómo queda eso? Desorden. Todas las cosas esparcidas. Esto no inició en un desorden, porque Dios es un Dios de orden. ¿Y usted no ha visto que en la creación todo es ordenado? Es más, somos nosotros los que la desordenamos, somos nosotros los que la dañamos. Pero si el hombre no estuviera, porque el hombre ha sido afectado por el pecado, todo crecería en un orden perfecto. Perfecto. Todos los desastres naturales es porque el hombre ha traído ¿qué? Desorden a la creación de Dios. Porque todo Dios lo hace ¿qué? Perfecto. No hay nada que tú digas, no, al Señor esto le quedó como mal hecho. Ay, Señor, tocó una ayudita. Solo mira tu cuerpo. Dime, ¿hay algo de ti que te sobre? Que tú digas, no es que, ay, a mí me sobra. Sí, tal vez los kilitos, pero eso no es culpa del Señor. Usted diría, hasta ese dedo chiquito que las hermanas cuando quieren poner los zapatos puntilla, ¿verdad? Ese para matar cucaracha en los rincones. No, quíteselo y verá qué le pasa. Tú necesitas cada parte de tu vida, porque Dios todo lo hizo perfecto. Todo, cada detalle, Dios lo hizo perfecto. Ahora, y tú puedes ver en este capítulo 1 que hay una perfección y un orden maravilloso. Venga, yo se los muestro. Voy a preguntarles, por ejemplo, ¿qué hizo Dios en el día 1? ¿Recuerdan qué hizo Dios? Si pueden tener ahí su Biblia a la mano. En el día 1, ¿qué hizo Dios? Dice, creó la luz, y entonces después de hacer la luz, dice, la separó ¿de qué? De las tinieblas, y Dios le dio dos nombres. A la luz llamó día y a las tinieblas llamó noches. Ahora, bueno, hay cosas que vamos a ver solamente en el seminario en un estudio más profundo, pero tú ves que hay día, pero todavía no está el sol. ¿El sol aparece en qué día? En el cuarto día. Entonces, el primer día Dios solo crea la luz de la oscuridad. ¿Por qué? Nosotros nunca hemos considerado la luz sin el sol. Pero déjeme decirte algo, eso los científicos te dirían, fácil, sencillo. ¿Quién dijo que la luz depende solo del sol? Por ejemplo, aquí tenemos luz eléctrica, porque Dios lo primero que hace es la energía, y todo está hecho de energía. Es la primera cosa que Dios crea. Por eso tenemos energía lumínica, tenemos energía calórica, tenemos energía, nosotros mismos estamos compuestos de energía. Por eso dice que la energía, bueno, dice la física, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Déjeme decirles algo, la energía fue creada. ¿Y fue creada por quién? Por Dios. Por eso si tú me dices, lo primero que Dios hizo fue la energía, claro, porque todo está hecho de energía. Y a la luz, el Señor la separó ¿de qué? De la noche. Entonces el primer día, vamos a poner día y noche. ¿Está bien hasta ahí? Lo segundo que crea, en el segundo día, ¿qué crea? Dice que separa las aguas. Entonces crea los cielos y crea ¿qué más? Los mares. ¿Ok? Cielos y mares. En el tercer día, ¿qué crea Dios? La tierra. Es donde el Señor quita un poquito las aguas o corre las aguas, la junta en un solo lugar para que se separe y se descubra lo seco y se descubra la tierra. Entonces, primer día Dios crea ¿qué? Día y noche. Segundo día, cielos y mares. Tercer día, la tierra. Ahora, compare eso con el cuarto día. ¿Qué crea Dios en el cuarto día? El sol y la luna. Ok, y los astros. La pregunta es, porque más de uno, es que eso fue en el cielo de guerra. Bueno, ¿dónde? No habían astros todavía, eso Dios los creó hasta el día número 4. Pero ese día 4, ¿con qué día tiene relación? ¿Con qué día? Con el primero. ¿Qué crea Dios en el primer día? Día y noche. ¿Y qué crea en el cuarto? El sol y la luna. ¿Vieron que hay una relación? Entonces el cuarto día tiene relación ¿con qué? Con el primer día. Ahora miremos el quinto. Porque en el quinto, ¿qué crea Dios? Las aves y los peces, ¿sí? Las aves para que vuelen y los peces para las aguas. ¿Y qué crea Dios en el día 2? Los cielos y los mares. Recuerda, cielos y mares. Por eso dice, las aves y los peces. ¿Vieron? Entonces el día 1 va con el día ¿qué? 4. Y el día número 2 va con el día 5. ¿Y qué crea Dios en el día número 6? ¿Qué crea en el día 6? Los animales y el hombre. ¿Y eso va con qué día? Con el 3, la tierra. ¿Vieron cómo todo hay un orden perfecto? Hay una relación, hay una equivalencia. Día 1 con día 4, día 2 con día 5, día 3 con día 6. Ahora, no solamente hay una organización, un orden de Dios, uno decía, ay, es que mi papá es así estricto, es muy ordenado, o mi esposa es muy ordenada. Ese orden no viene de ellas, ese orden viene de Dios.
porque nosotros somos creados por un Dios de orden. Yo sé que los hombres somos más desordenados, ¿no? Nuestro orden es donde cae. En cambio no, ellas sí son mucho más ordenadas. Todo lo tiene, ellas todo le tienen un lugar, le tienen un nombre. Por eso uno cuando le pierde algo, ¿a quién consulta? A la esposa, ¿verdad? Porque ellas saben dónde está todo. ¿Y eso de dónde viene? De Dios. Dios es un Dios de orden. Es un Dios que hace las cosas con orden. Ahora, no solo eso, si tú miras el relato bíblico, es un relato que además de ser ordenado, es poético. Porque hay un patrón que se repite. Por ejemplo, se repite primero el anuncio introductorio. Todo día arranca y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. Después viene un mandato creador, sea la luz, ¿sí? Sea esto, sea aquello. Después vemos una derivación descriptiva. E hizo Dios esto o produjo la tierra aquello. Después viene una argumentación o asignación de nombre. Por ejemplo, y llamó Dios a la luz día y llamó a la oscuridad noche. O sea, después viene un nombre o viene una bendición. Después viene la aprobación de Dios al final. Y vio Dios que era bueno. Y después viene el marco temporal. Ahora, hay muchas preguntas de qué significa un día. Si el día significa como nosotros las 24 horas. Recuerden, esto no es literal, esto también es poético. ¿Por qué? Porque ¿qué es un día para Dios? Es el final de un proceso. Si tú piensas que son 24 horas, ¿en dónde aparece el sol? En el día número 4. Así que ¿cómo yo hago para contar 24 horas sin el sol? Para contar nuestras horas, las hacemos con respecto a ¿qué? Al sol, ¿ok? Entonces son los astros los que nos ayudan a controlar el tema del tiempo. Recuerdan, eso aparece en el cuarto día. Ahora, si fueran 24 horas, uno diría, bueno, Dios lo puede hacer, claro que lo puede hacer, pero es mucho más allá que tiempo, es el final o el inicio de un proceso. Cuando un proceso termina, se significa termina un día. Si tú lees, por ejemplo, en el capítulo 2, nos dice el día que Dios creó los cielos y la tierra. O sea, al final, en el capítulo 1 son 6 días, en el capítulo 2 es un día. Pero ¿qué nos está diciendo? Es que terminó un proceso. Terminó un proceso. Entonces, un día es el final de un proceso, que Dios lo puede hacer en minutos, en segundos, en años, en meses, en siglos, no hay problema. ¿Por qué? Porque Dios todo lo hace perfecto. Entonces, el día es el final de un proceso. ¿Está claro hasta ahí? Aprendimos entonces que lo primero que tú y yo necesitamos para que Dios haga algo nuevo en nuestra vida, ¿qué es? El Espíritu Santo y la palabra. ¿Y qué va a traer el Espíritu Santo y la palabra en nuestra vida? Lo primero que va a traer es orden. Es lo primero. Sabes, muchas personas llegan buscando a Dios bendición. Oh Señor, bendíceme, oh prospérame, Padre, lléname. Déjame decirte algo. Lo primero que tú necesitas es el orden que viene de parte de Dios. Porque cuando tú esperas bendición sin orden, esa bendición se puede volver en tragedia. Mire, voy a poner un ejemplo muy sencillo. Hay un relato en la Biblia que nos muestra mucho esto, porque Dios siempre actúa así. ¿Recuerdan, por ejemplo, cuando estaban siguiendo a Jesús 5,000 hombres, recuerdan? Sin contar mujeres ni niños, y tenían ¿cómo? Hambre, ¿recuerdan? Tenían hambre. Ahora, ¿te imaginas 5,000 hombres con hambre? Oye, si eso es el marido con hambre, que eso se transforma. Ahora 5,000 hombres. Las mujeres no tienen problema, porque dicen, ay, es que estoy a dieta, antes mejor. Eso con agüita supero. O le dice al marido, yo te robo. Pero los hombres, por favor, cuando tenemos hambre nos transformamos. ¿Cuántos hombres hay aquí conmigo que me entienden? Porque uno con hambre es otra persona. Pero generalmente cuando uno está llenito, cuando está tranquilo, uno está feliz, contento, pero tiene hambre y ya el genio le empieza a cambiar. Uno empieza a dar dolor de cabeza. Uno no tiene vida. ¿Te imaginas 5,000 hombres con hambre, padres? Eso es un peligro. Eso es una cosa, una bomba de tiempo. Eso es un caos. Ahora, ¿te imaginas que el Señor tome los 5 panes y los multiplique y se los dé a Pedro? Y que Pedro salga con la canasta. Bueno, ¿quién tiene hambre? Lo matan. Lo matan. Porque uno el hambre, o sea, si uno es en sano juicio y a veces la embarra, ¿te imaginas uno con hambre? Mire, no hay nada más peligroso que un montón de gente racional perdiendo la razón. Es lo más peligroso del mundo. Voy a poner un ejemplo. Si tú ves un estadio de animales, ponle vacas, ponle toros, ponle caballos, bueno, ponle burros si quieres. Y tú en ese estadio lleno de burros o lleno de bestias, disparas. Claro, todos los animales salen despavoridos, pero ¿cuántos se mueren? Tal vez ninguno. De pronto uno que otro, pero tal vez ninguno se muere. Sí, todos salen rápido, pero no pasa ningún accidente. El mismo estadio lleno de personas y tú disparas. ¿Cuántos mueren? Un montón de gente. Por eso, porque cuando los seres racionales pierden la razón, somos los más irracionales. En cambio, los animales, que son seres supuestamente irracionales, son más racionales en medio de los conflictos. Así que no hay nada más peligroso
que seres irracionales que están perdiendo la razón. ¿Y qué hace un hombre perder la razón? El hambre. ¿Sí o no? Cuando uno tiene hambre, por favor, puede perder. Así que lo primero que Dios hace antes de multiplicar los panes, ¿qué es? Organizarlos. Dice la Biblia que Dios le dijo a la gente que se sentara en grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Porque lo primero, Dios no bendice lo que primero no ordena. Entonces, ¿quieres ver la bendición de Dios en tu vida? Tienes que permitir que Dios ordene tu vida. Que Dios ordene tu corazón, que ordene tu familia. Tal vez tú digas, Señor, tráeme plata, Señor, tráeme trabajo, Señor, tráeme una familia. Y el Señor dice, no, lo primero que yo necesito es ordenarte. Lo primero, antes de traer tu bendición, primero quiero que tú estés ordenado. Mire, yo creo que todos tenemos claro que la mujer es una bendición maravillosa. Pero antes de Dios traerle a la mujer, ¿qué hace el hombre? ¿Qué lo pone a hacer? Ponerle nombres a los animales. Otra vez, ordenarlos. Traer un proceso de orden a la misma región, saber que, y recuerden que los armó también, dice que para Adán no se halló ayudidónea, o sea, los puso también a ordenar los animales. Bueno, usted va con usted y usted con usted, así como las novelas mexicanas, ¿no? Que arman parejitas y los que están solos los matan. Ok, porque al final todos tienen que tener un final feliz. Entonces, lo primero que Dios hace es traer ¿qué? Orden. Por eso cuando yo te digo, Señor, obra en mi vida, oh Señor, muévete en mí, Espíritu Santo, muévete en mí. ¿Cuál es la primera evidencia de la presencia del Espíritu Santo? Es que Dios va a traer ¿qué? Orden a nuestra vida. Y a veces nosotros le estamos pidiendo, oh Señor, bendícenos, multiplícanos, Padre Celestial, que este año sea el año de la prosperidad, oh Señor, que mis finanzas aumenten. Y Él se va a decir, más importante que las finanzas es que yo ordene tu vida, que yo ordene tus pensamientos, que yo ordene tus emociones. Mire, a veces nosotros justificamos nuestros desórdenes y decimos, es que usted no sabe lo que estoy pasando. ¿Sabes? Hay un libro en la Biblia que yo creo que es el más emocional, el más, voy a decir esta palabra que suena feo, pero es entendible, es visceral. O sea, salen todas sus emociones. Y el libro más visceral de la Biblia, ¿te imaginas cuál es? Es Lamentaciones. Sí, porque uno se está lamentando. ¡Ah! Ahora, cuando generalmente uno se queja, cuando uno está dolorido y adolorido el corazón, y no por una ingrata, sino por algo que le ha pasado en la vida, ¿no? Como dice la canción de la competencia, generalmente uno en los alaridos, ¿alguno tiene orden? ¿Alguno tiene razón? No. Entonces uno esperaría que este libro de Lamentaciones fuera el libro más desordenado. Y resulta que si hay un libro ordenado en la Biblia, es Lamentaciones. ¿Sabes? Algo que vemos en una materia que se llama poesía hebrea. Vemos que la poesía hebrea estaba llamada con algo que se llama paralelismos. Y el paralelismo más difícil de hacer y de escribir y de entender, el paralelismo concéntrico. Y resulta que todo está hecho por algo que llaman los hemistiquios, o lo que uno llamaría en poesía latina los versos, ¿sí? Un verso es como una frase poética. Entonces eso se llama verso, en hebreo se llama hemistiquios. Y si tú cuentas todos los versos de Lamentaciones, todos llegan a un punto concéntrico. O sea, todo está hecho de una manera tan, pero tan perfecta, que si tú te pones uno por uno a contarlos y a ordenarlos, al final te llega a uno concéntrico, que es el pasaje más hermoso. O sea, el libro que sería más visceral, que está más lleno de emociones en la Biblia, es el más ordenado. Porque cuando tú vienes a Dios, claro, yo tengo derecho a sentir emociones, yo tengo derecho a sentir tristeza, yo tengo derecho a sentir dolor, pero cuando el Señor viene, aún ordena mi dolor. Aún mi dolor, aún mis momentos difíciles, el Espíritu Santo los ordena. Aún las cosas que tú dirías, pero yo qué voy a ordenar eso. Sí, eso es como, no sé, como ordenar, no sé, los espaguetis por tamaño. Uno dice, no, al final me lo voy a comer, eso como que, en verdad. Pero digo algo, Dios ordena aún las emociones, aún las cosas que yo humanamente no podría ordenar, porque Padre, tú no sabes lo que estoy viviendo. Sabes, cuando el Espíritu Santo viene a tu vida, aún tus emociones, esas que nadie controla, el Señor las va a ordenar y va a transformarlas en algo poético, en algo digno de la gloria y la honra del Señor. Entonces, la experiencia más linda de Dios es cuando el Señor viene y ordena nuestra vida. Ahora, eso que Dios ordena, mire, después de que Dios ordena, recuerde que los 3 primeros días Dios está ordenando. El cuarto día, pues Dios pone el sol, las estrellas, los astros. Pero después, dice en el versículo número 22, dice, entonces dijo Dios, y aquí aparece una nueva palabra. Dice, entonces Dios los bendijo con las siguientes palabras. Wow. Aquí aparece a partir del versículo 22 una nueva palabra, y es, los bendijo Dios, los bendijo Dios. Y aquí está hablando de los animales, para decirles, sean fructíferos y multiplíquense. ¿Sabes? Cuando Dios ordena tu vida,
juntamente con el orden viene la bendición de Dios. Entonces, cuando tú permites que Dios ordene tu vida, ese orden de Dios va a traer ¿qué? La bendición. Por eso el Señor le decía a los discípulos: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, o sea, el reino de Dios y su orden para tu vida, y todo lo demás vendrá por añadidura. Cuando tú y yo venimos delante de Dios y permitimos que Él ordene nuestra vida, permitimos que su Espíritu Santo se mueve, que su palabra nos direccione, juntamente con eso vendrá la bendición de Dios. Y esa bendición de Dios traerá dos elementos maravillosos: traerá fruto. Mire, ¿cuántas personas trabajan y no se les nota? Y se matan y parecen a lo pirulino, la misma camisa, el mismo pantalón, y toda la vida trabajando y nunca se les vio fruto. ¿Sabes qué es lo lindo en el Señor? Que Él trae fruto. Fruto en tu trabajo, fruto en tu familia, pero también fruto en tu vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz. Tu vida es una vida de fruto. Tu vida es una vida llena de la paz, del amor de Dios. Tu vida es una vida llena de la presencia de Dios. Cuando permitimos que Dios nos ordene, nuestra vida será una vida fructífera. ¿Recuerda lo que dice el Salmo 1 de esa persona que medita en la ley del Señor día y noche? Dice: será como un árbol plantado junto a corrientes de agua, que da ¿qué? Fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. ¿Sabes? Cuando venimos a Dios y permitimos que su Espíritu Santo nos ordene, wow, vamos a ver fruto en nuestra vida, y fruto cuando se necesita. Porque hay gente que da fruto pero fuera de tiempo. Qué bueno que hubiese tenido ese fruto de fidelidad cuando era tiempo. Qué bueno que tuviera ese fruto de paz cuando es tiempo. Sí, es en los momentos difíciles que necesitamos la paz de Dios, que necesitamos la presencia de Dios. O sea, esa persona que está llena de Dios, en el momento que tú necesitas, va a dar el fruto que la situación lo requiere. Mire, yo no sé qué pueda venir. Y Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción. O sea, estamos en un mundo que vamos a tener problemas. Pero cuando yo estoy lleno del Espíritu Santo, en medio de la necesidad, el Espíritu Santo va a producir en mi vida el fruto que necesita esa situación. Entonces, si es una situación difícil, voy a experimentar ¿qué? La paz. Si es una situación tal vez de desasosiego, voy a experimentar el amor de Dios. Si es una situación de confusión, voy a experimentar la templanza de Dios. Voy a experimentar el dominio propio. Voy a mirar cómo mis emociones estarán controladas por el Espíritu Santo. Entonces, qué bueno que nuestra vida dé fruto, que nuestro hogar dé fruto, que en nuestra casa podamos dar fruto, que donde estamos, en nuestro trabajo, demos fruto. Mire, ¿recuerdan a José? ¿Qué decía la Biblia de José? Rama fructífera. Dio fruto en su casa, dio fruto en su trabajo, dio fruto en la cárcel, dio fruto después cuando sirvió ahí al imperio egipcio. Qué bueno saber que Dios quiere que llevamos fruto. Y por eso la Biblia dice: por los frutos los conoceréis. Pero no solamente damos fruto, sino que Dios hace que lo que tengamos sea multiplicado, que nuestras fuerzas sean multiplicadas, que nuestro ánimo sea multiplicado, que nuestra economía sea multiplicada. Hay mucha gente que le pide: ay Señor, yo quisiera ganar un sueldo más grande. Mire, hermano, si no he sido organizado con el pequeñito, si me cuesta trabajo con un mínimo y aún así nunca lo organizo bien, entonces ¿para qué le pides a Dios uno más grande? Dice la Biblia: en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero cuando tú eres organizado en el pequeño y cuando le entregas el dominio al Señor de esa pequeñez, no solamente el Señor va a bendecirte, sino lo va a multiplicar. Y así como la viuda, el aceite no se acabará, la harina no escaseará. Qué bueno saber que Dios multiplica tu vida, que Dios multiplica tus recursos. Que tal vez tú dirías: pastor, pero yo tengo poco. Sí, eso poco en las manos de Dios es muchísimo. Mire, ¿qué eran 5 panes y 2 peces para una multitud? ¿Qué era eso? Nada. Eso era un chiste. Eso es como cuando alguien dice: hermano, estoy debiendo 200 millones de pesos. Y usted le diga: yo tengo aquí 2,000 pesos. ¿Eso qué es? Un chiste. ¿Qué es 2,000 pesos para 200 millones de pesos? Nada. Déjeme decirte algo, es lo mismo. Que alguien te diga: hermano, hay 5,000 personas con hambre. Y usted le diga: tengo aquí 5 panes y 2 peces. Dice: eso es para usted, más que calladito y no se lo van a robar. Este montón de gente con hambre, mejor dicho, antes escóndalo, ¿cómo ha callado? Pero ¿qué hizo este joven? Se lo entregó ¿a quién? Al Señor. Y no solo alcanzó, sino que dice: sobraron 12 cestas. Así que yo no sé qué va a pasar este año 2021, pero lo que sí tú y yo necesitamos es la presencia del Espíritu Santo y la dirección de la palabra. Y esa va a traer a tu vida primero orden, y junto con el orden vendrá la bendición, y junto con la bendición vendrá el fruto de Dios y la multiplicación de parte de Dios. Por eso quiero invitarte que le digas al Señor:
Señor, envía tu Espíritu Santo sobre mí. Yo quiero el mover de tu presencia. Yo quiero el mover de tu Espíritu Santo. ¿Por qué no nos colocamos de pie un momento, por favor? Dile: Espíritu Santo, ven ahora sobre mí. Tal vez he creído que Dios actúa en medio del dinero, y entonces le pido al Señor: Señor, envía la plata que necesito, el trabajo. Pero Dios te dice en esta mañana: tú necesitas llenarte de mi Espíritu. Tú necesitas ser guiado por mi palabra. Por eso, ahí donde estás, y puedes levantar tus manos y decirle: Espíritu Santo, ven. Oh, Espíritu Santo, ven y lléname. Te necesito, Señor. Espíritu Santo, te necesito. Anhelo tu presencia en mi vida. Anhelo de tu gracia. Anhelo de tu amor, Señor. Necesito más y más de ti. Necesito más y más, Señor, de tu presencia en mi vida. Dile: lléname, Señor. Oh, Espíritu de Dios, llena mi vida. Espíritu Santo, muévete en mí. Espíritu de Dios, te abro mi corazón para que tú me llenes, para que tú renueves mis fuerzas. Lléname, Señor, de tu Espíritu. Lléname, Jesús, de tu presencia. Lléname. Queremos más de ti, más de tu gracia, más de tu favor, más de tu gracia, de tu Espíritu. Queremos más de ti, Señor.